Así que muy lindo. Ahí se cortó el audio. Sí, perdón, ahí estamos. Te decía, Sí. estamos grabando este taller también para que lo podamos subir a nuestro canal en YouTube de Unión con Dios. Estamos aquí con Silvia Zárate, que es Virgen Consagrada del Obispado Castrense, y vamos a compartir el segundo encuentro, el segundo taller para hablar sobre vida consagrada. Silvia, buenas noches, ¿cómo Perfecto. estás? En tus manos. Bueno, buenas noches y bueno, feliz de compartir este taller donde, bueno, puedo expresar con mucha libertad lo que estoy viviendo en esta experiencia, ¿no? Mi consagración ha sido reciente, hace 5 meses que soy consagrada y entonces la verdad que estoy muy, muy feliz. Y esto, en el primer encuentro estuvimos hablando acerca de qué entendemos por vida consagrada y ahí estuvimos describiendo que principalmente es un llamado de Dios, un don de Dios Padre para la Iglesia, de un seguimiento de cerca de Jesús y que el Espíritu Santo nos va inspirando. Lo que caracteriza a la vida consagrada son los votos de obediencia, de pobreza y castidad, y eso fue un poquito lo que así a grandes rasgos estuvimos tratando. Y una de las cosas que habíamos visto, esto de los votos privados y votos públicos, ¿no? Que, bueno, leyendo y estudiando un poquito, pude comprender que el voto es público cuando responde a todo, digamos, el orden del derecho canónico, ¿sí? Y que hoy en este encuentro vamos a ver los tipos, las maneras de esta consagración tiene muchísimos caminos, ¿no? Y Qué lindo. entonces, Bueno, sí, perdón que te interrumpa, te vuelvo a sí, dar sí, la no hay problema. bienvenida, ya se están sumando más hermanos por Facebook también. Y bueno, nos Buenísimo. quedamos en tus manos, para vivir Listo. este nuevo encuentro, el segundo de estos encuentros sobre vida consagrada. Gracias, Silvia, te escucho aquí No, atentamente. bueno, gracias a vos. Entonces, bueno, retomando un poco lo que veíamos la clase anterior, lo importante es que todos somos llamados a la santidad. Creo que eso no nos tenemos que olvidar nunca, sino que ni poner categorías, no pretender a la vida consagrada como alguna categoría, algún escalón más alto que el otro, no, no, no. Todos llamados a la santidad y que todos somos también consagrados también desde el bautismo. Esa es la raíz de nuestra consagración, como para hablar propiamente de la vida consagrada. Y lo que decía al comienzo también es que hay diversas formas de consagración, muchas formas. Entonces a mí me gusta el Lumen Gentium del concilio, del documento del Concilio Vaticano II, dice, el resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas y a partir de una semilla puesta por Dios, ha crecido, en efecto, diversas formas de vida solitaria o comunitaria y de diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Una de las expresiones, que son muchas, vamos a contemplar ahora en este momento una de las más antiguas, que es la antigua tradición monástica. La vida monástica constituye la primera plasmación de ese deseo y ha conocido gran variedad de expresiones tanto en el ámbito comunitario como el ermítico. Enseguida vamos a hablar, tengo un videito que está muy interesante que explica un poco esto, ¿no? El monje, como verdadero buscador de Dios y artesano de la paz, ofrece a la humanidad el mensaje de la fe, de la primacía de Dios, de la apremiante invitación a celebrar la gloria de Dios y a cantar en su presencia en el mundo. Ahora estoy con los monjes, después vamos a ver todo lo demás, pero todos tenemos, me gustó muchísimo esta expresión, es la iglesia. O sea, cada uno en su estado de vida va expresando lo que es la iglesia con respecto a Dios y al mundo, ¿no? Entonces, una de las tareas principales de los monjes es propiamente el oficio divino, por ejemplo. Y algo que casi todo, y gracias a Dios, se ha extendido de distintas maneras, la lección divina. Ellos son los que meditan la palabra de Dios, también hacen un trabajo espiritual. Otra cosa que también es importante, que vamos a ver, es que hay distintos monasterios, porque bueno, son distintos los fundadores, ¿sí? Y Dios
regala un carisma al fundador. Y ahí también surge la espiritualidad. Después cada monje como que incorpora ese carisma que ha recibido el fundador. Vamos ahora a ver si me sale, si puedo hacer bien el videíto. Un video que hace referencia a la vida ermítica. A ver, todavía, a ver, espérenme un segundito. No, a ver, tengo que volver acá. Acá. Y ahora sí. Ahí estamos compartiendo. Sí, Ahí se está compartiendo, sí, Silvia. ahí va. Te escucha muy bajo, Silvia. Si podés subirle bien el volumen y A retroceder, ver. sería mejor. Ok. Ahí llamo a mi sobrino que me dé una mano. Buenísimo, buenísimo. Luis, 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 Luis. A ver si podemos solucionarlo. A ver. Ahí está. A ver ahí. ¿Está mejor? Te escucha muy bajito, pero bueno, si no lo A ver, podemos modificar, a no ver. pasa nada. Bueno, bueno. Retrocedelo y lo ponemos de vuelta y hacemos silencio para poder escucharlo. A ver. Luis, Luis. Ahí viene mi sobrino. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. A ver si nos puede ayudar. Genial. ellos nos escuchan bajito. Yo lo escucho bien, pero ellos lo escuchan bajito. A vos te escuchamos bien, Silvia. Lo que no escuchamos Sí, es el video. el video. A ver, a ver. ¿El video lo escuchan bajito? Sí, ajá, el video lo escuchan bajito. Y ahí está al máximo. Bueno. No, está al máximo nomás. Bueno, Perfecto, perfecto. Entonces, hacemos silencio y tratamos de escuchar ahí a full. Vamos. perfecto. Bueno. Yo lo escucho. Luis Carlos, la vida eremítica, la vida de los ermitaños, es una tradición muy antigua en la iglesia. Es un don concedido por el Señor para aquellas personas que quieren vivir su consagración en pobreza, castidad y obediencia, pero sin la necesidad de una comunidad. Aquellos ermitaños y ermitañas que el obispo acoge y consagra, viven su consagración en su vida. Trabajan por sí mismos, buscan su sustento, se unen a la iglesia con la liturgia de las horas, viven en pobreza, castidad y obediencia, sin que el mundo reconozca que son directamente ermitaños. No llevan un hábito específico, no llevan ningún tipo de distintivo más allá de su vida y su consagración. Muy poca gente conoce de ellos, pero ellos están activos dentro de la iglesia. Aquí en nuestra arquidiócesis de Medellín tenemos oficialmente uno de esos ermitaños y hay algunas otras personas que están esperando una aprobación del señor obispo para vivir esta forma de consagración. Son admirables y son una bendición para la iglesia. Bien, a lo mejor no se escuchó bien, pero lo que nos decía el padre es esta realidad, ¿no? Que el ermitaño, la vida ermitaña, surge como una expresión inclusive de las primeras comunidades, ¿no? Donde el ermitaño quiere hacer que su centro sea específicamente solamente Dios y la iglesia, ¿no? Otra de las cosas es una invitación al resto de la iglesia de vivir también estos desiertos, ¿no? Donde hacemos un encuentro personal con Dios. La vida consagrada también quiere ser como signo para todos los bautizados, para también lograr la santidad y que es posible vivir desde este lugar y de esta manera. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que los
ermitas presentan además ese espacio interior del misterio de la iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Entonces yo le decía, cada aspecto de la vida consagrada tiene un aspecto esencial en la persona. Oculta a los ojos de los hombres, la vida ermita es una predicación silenciosa de aquel que ha dejado todo, entregado todo, su vida, porque Dios es todo para él, ¿no? Y eso también tendría que ser para todos. Otro modelo, otra manera, otro camino de la vida consagrada es la experiencia que yo he hecho recientemente, que es la de las vírgenes consagradas, ¿no? Acá en esto, bueno, hace poquito, hace 5 meses que hice mi consagración, y es, digamos, es una entrega plena a Jesús, a Dios. Y ya en los tiempos apostólicos, ya en la época de Jesús, habían unas mujeres que lo acompañaban a Jesús y que atendían y que lo servían, ¿no? La idea también es que la Virgen consagrada tiene que llevar una vida de oración. También nosotros tenemos la liturgia de las horas, que es lo que viene también de los monjes y que la mayoría de los consagrados la rezamos, ¿no? También es un servicio a la iglesia, y nuestra obediencia principal está hacia nuestro obispo. Lo mismo también que el ermitaño, eso no lo había comentado. Es una conexión, una unión directa con nuestro obispo. Entonces el Señor llama a mujeres para consagrarse en un místico desposorio. Entonces por eso podemos llamar y hablar de nuestro esposo. También uno de los signos de la Virgen consagrada, justamente la alianza, ¿no? Esta alianza de esposa de Cristo. Entonces tomamos la decisión de hacerlo, y se hace con un rito que es muy, muy, muy lindo, el rito, muy cargado de muchos signos, ¿no? También hacemos una postración, invocamos a todos los santos, y el obispo da una oración de consagración, y ese es el instante donde el Espíritu Santo toma a la Virgen consagrada, ¿no? Esta virginidad por el reino de los cielos es un don que Dios concede a algunos, capacitándoles para el desprendimiento y rupturas más radicales, para adherirse totalmente al Señor mediante la absoluta pertenencia a Él, ¿sí? También esto es, a mí me gustó mucho porque la Virgen también así, Virgen, Madre y Esposa. La Iglesia, Virgen, Madre y Esposa, y nosotras lo que procuramos también es esto de ser vírgenes, madres y esposas, ¿no? Renunciamos a la maternidad biológica, pero no a la maternidad que por el hecho ya de ser mujer ya lo tenemos, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que ser en el corazón del pueblo de Dios fecunda, ¿no? Para darle más hijos a la iglesia, ¿no? Esta experiencia de la Virgen consagrada tuvo mucho tiempo donde se había como abandonado, si se quiere esto, y hace 50 años que se ha hecho como una restauración para el orden de las vírgenes consagradas. Una experiencia muy linda, que cada vez es interesante como cada vez esto se va como conociendo, descubriéndose un poco más, ¿no? Y yo quería contarles, por ejemplo, bueno, ustedes saben que el 8 de septiembre fue el día de la Virgen de la Vida Consagrada, y entonces, bueno, de distintas maneras, muchas personas se han conectado, nos han saludado, y yo quería comentarles, a ver si lo encuentro rapidito, una carta que hizo nuestro obispo en ocasión de la Virgen Consagrada. Ya lo tengo aquí, ahora con estas cosas modernas. Ahí lo tenía y se me fue. Un segundito. Busca tranquila, Y Silvia, entonces, que bueno. estamos Está aquí interesante, todos atentamente siguiendo lo que acá decís. está. Ay, gracias. Uno se pone un poco nerviosa con estos asuntos, pero acá está. Pero miren qué bonito, porque lo que él nos expresaba, entre las cosas que nos expresaba, que dice en su mensaje el obispo expresaba: nos enseñó el Papa Juan Pablo II la vida consagrada enraizada profundamente en los ejemplos de Cristo el Señor, un don de Dios
Padre a su iglesia por medio del Espíritu. Entonces él nos agradecía, el obispo, quiero renovar mi gratitud a la vida de cada una de ustedes. Y en otro momento, en otro apartado de la carta, que fue muy bonita, decía esto, ¿no? de esta novedad que tiene este obispado, que es con esto de comenzar con el orden de las vírgenes consagradas, ¿no? Dice también contar como expresión de la vida consagrada con la riqueza del orden de las vírgenes consagradas, asistiendo en la labor pastoral del obispado y con la plegaria constante por la misión entre hombres y mujeres de nuestras fuerzas y su familia. Como me presentaba Santos, yo pertenezco al orden de las vírgenes consagradas del obispado castrense, ¿no? Entonces, la misión que él me decía era esto, ¿no? De un poco la oración por todo el pueblo de Dios, que es muy numeroso, porque no solamente rezamos por los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, sino también por toda su familia, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda, ¿no? Y gracias a Dios, como les decía, esto se está multiplicando en el mundo, ¿no? En otros países, en todo el mundo. En la Argentina yo creo que ya hay como 250 vírgenes consagradas, y también como esto es de los obispos, la conferencia episcopal también nos ha tenido en cuenta y ayuda con esto y nos tenemos que ayudar entre nosotros también para la formación permanente, ¿no? Y vamos a tener un encuentro ahora, Dios mediante, en octubre. Entonces, esto de la Virgen consagrada y de los ermitaños, y quizás de algunos monjes, es mucho el tema de la vida solitaria, solos, ¿sí? Entonces, a veces no es sencillo, no es fácil la vida sola, porque uno tiende mucho a la vida comunitaria, que también la tenemos que tener, pero hay muchos espacios, a diferencia de lo que vamos a ver ahora dentro de la vida religiosa, que está la vida contemplativa y la vida apostólica. En la vida religiosa lo que tiene es la comunidad, una comunidad. Es un grupo de hermanos que se unen. Y entonces la vida contemplativa, ya ahí entendemos, ¿no? También es como también de clausura, porque dedican mucho tiempo a la oración, también al trabajo, ¿no? Acá podemos mencionar, por ejemplo, los benedictinos, que también, ¿no? Ora et labore, oración y trabajo, ¿no? Y fíjense lo que les decía el Papa Francisco eh, a las hermanas contemplativas. La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La Iglesia cuenta con su oración y con su ofrenda para llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres, a las mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia los necesita. No es fácil que este mundo, por lo menos aquella amplia parte del mismo, que obedece a las lógicas de poder, de economía y de consumo, entiendan la especial vocación y la especial misión encomendada, entendida también esta misión escondida. ¿Cuántas veces, tal vez alguno de ustedes escuchó esto de ¿para qué se encierran? ¿Para qué están ahí? ¿Por qué no salen al mundo? El mundo necesita manos, necesita, ¿no? Y entonces yo no recuerdo quién lo dijo, pero realmente estos monasterios o estas hermanas o estos monjes de vida contemplativa son el oxígeno del mundo de hoy, ¿no? Tan secularizado. Así que todos los necesitamos, ¿no? Dice acá, con la vida transfigurada y las palabras sencillas, rumiadas en el silencio, indíquennos y muéstrenos aquel que es el camino, la verdad y la vida, al único Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y da vida en abundancia. Al único Señor que ofrece nuestra existencia y da vida en abundancia, lo repito, ¿no? Como Andrés a Simón, grítenos, hemos encontrado al Señor. Como María Magdalena la mañana de la resurrección, anuncien, he visto al Señor. Mantengan viva la profecía de su existencia, porque también eso lo habíamos dicho en el encuentro anterior, una de las realidades de la vida consagrada es justamente ser profeta, esto de anunciar, de denunciar también, pero también sobre todo anunciar que Cristo está vivo, ¿no? Y que la mejor manera
de comprenderlo a Jesús es encontrarse con Él. Y el encuentro se va a dar también con la oración. Luego tenemos la vida religiosa apostólica, ¿sí? Que tiene tres características esenciales como forma de consagración. Primero, la profesión pública de los tres consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia. La pobreza radical según la forma de vida de cada instituto. La obediencia como disponibilidad a la voluntad de Dios manifestada en una mediación eclesial. También la vida fraterna en común, vida en los institutos canónicamente formados por la Iglesia, ¿no? Esto en el derecho canónico, está en el 573. Esta vida fraterna en común significa que todos de todos, de todas y de todos también, es cuando, por ejemplo, yo tuve la experiencia de vida religiosa y fui directora de un colegio y el sueldo va a un fondo común. Y es increíble cómo de esa manera, cuando ponemos los sueldos de todas en común, ese dinero rinde mejor, ¿no? Esto para la economía. Y si alguien necesitaba algo, bueno, le decía, me faltan zapatos, o la misma superiora se daba cuenta lo que necesitara. El tema de la comida, de los gastos en común, ¿no? Entonces todo se ponía en común. Por eso también en muchas congregaciones hemos visto el tema del hábito, ¿no? Un signo también de unidad. No solamente de que todas tenemos que usar lo mismo porque sí, sino porque es un signo para los demás de unidad. Otro es el testimonio público de la vida que manifiesta la unión de Cristo con la Iglesia. Estas tres características: la profesión pública, la vida fraterna y el testimonio público de la vida. Toda comunidad religiosa hace presente un carisma y realiza una misión. Un poquito recién lo adelantaba, ¿no? El carisma es un don del Espíritu Santo, dado al servicio de toda la Iglesia. Entonces, por ahí podemos pensar la cantidad de vida religiosa apostólica que conocemos, ¿no? Se trata de un aspecto de la vida de Jesús también. Este carisma queda para la sanación. Conocemos muchas de vida hospitalaria, ¿no? Que ayudan a los hospitales, la educación, que como vamos viendo también son las obras de misericordia, ¿no? La misión es el servicio de la Iglesia al reino desde la fidelidad al carisma fundacional y adaptado con creatividad a los diferentes tiempos de la historia y las diversidades culturales. La misión es el carisma entregado a la humanidad. Por eso, por ejemplo, si yo voy a ingresar a un instituto, generalmente una de las maneras para descubrir mi vocación es que si yo tengo inclinación a eso, ¿sí? Si voy a ir a un colegio, por ejemplo, a una congregación que son educacionistas, también tengo que ver y mediar si realmente a mí me gusta la educación. Yo, por ejemplo, sí, estuve segura que no iba a ir a una congregación hospitalaria porque soy un poco aprensiva a todo lo que sean enfermedades y heridos y demás, entonces iba a estar siempre en un hospital y eso no era ahí mi vocación, ¿no? También dice que la misión es el servicio a la Iglesia y al reino desde la fidelidad al carisma fundacional y adaptado a con creatividad a los distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, esto es muy claro con el caso de los mercedarios, ¿no? Que surgen justamente para liberar a los presos de esa época, y ya con el tiempo esos esclavos ya no estaban, pero hoy por hoy sus carismas también se trata de liberar al hombre de hoy de otras esclavitudes, ¿no? Eso es muy interesante. Todos los religiosos dependen directamente de la Santa Sede si son de derecho pontificio, o del obispo si son institutos del derecho diocesano. Son colaboradores en la pastoral de las diferentes iglesias particulares desde su misma identidad. Entonces, a lo mejor un obispo necesita gente, para un colegio, y no puede ir y decirle a los que son de hospitalarios vayan para allá. O sea, no, eso se va a dialogar, se tendrá que ver, pero hay que respetar el carisma de cada instituto. El documento de Puebla también es un documento que recomiendo porque habla bastante de esto de la vida consagrada y me gustó mucho. Nos recomienda que la vida consagrada es en sí misma evangelizadora en el orden a la comunión
y a la participación en América Latina. La vida religiosa está invitada a significar la caridad misma de Dios. Miren qué responsabilidad también, ¿no? También ser el rostro visible de Dios. De hecho, todo bautizado tendríamos que hacerlo, ¿no? Para que el otro hermano se encuentre con Dios. La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias. Por ejemplo, yo pienso en nuestra Patagonia, ¿no? Poblada de salesianos. Ahí llegó la fe a nuestros hermanos desde ahí. O cuando fue la época de los jesuitas también aquí en la Argentina, ¿no? La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requiere la presencia de la vida religiosa en todas sus formas, ¿sí? A lo largo de la historia, buena parte de la vida religiosa fue asumiendo una opción de presencia y servicio entre los más pobres y excluidos, y en los espacios existenciales periféricos, que esto es lo que también el Papa Francisco siempre nos habla, ¿no? De los más humildes, de los más pobres. ¿Dónde hoy yo encuentro esta realidad, ¿no? Que a veces no es solamente pobres económicos, que también los requiere, sino también hay otra pobreza espiritual muy grande, ¿no? Entonces vamos a ver si ahora puedo subir, yo había buscado a ver si puedo subir, pero esto ya es desde, a ver, desde acá, denme un momento. Sí, como no, Silvia, te esperamos. Está muy interesante el taller, muy lindo. Bueno, Y qué bueno gracias. esto que nos podés acercar también lo canónico, ¿no? Algo que nos falta mucho a los laicos, el derecho canónico, conocerlo, conocer más sobre las leyes de la Iglesia. Qué lindo, Sí, Silvia. sí, bueno, volviendo a mi gratitud a la unión con Dios, ¿no? Yo tenía la vocación a la vida consagrada, ¿no? Yo me he dado cuenta que esa era mi vocación, pero yo, sin saberlo, hacía mi consagración privada, podríamos decir, con mi directora espiritual. Y para mí yo era una laica consagrada. Y darme cuenta a través del derecho canónico que en realidad no, eso era algo privado. Yo sentía esta otra vocación, ¿no? Y por eso fui y encontré esto del orden de las vírgenes consagradas. Así que agradezco mucho a este espacio que se ha creado, ¿no? De la unión con Dios. Bueno, acá se me ocurrió esto que me pareció importante, ver las distintas vidas consagradas, distintos institutos, y ahí en esto que encontré de Catolinet, que es una página que seguramente ya la conocen, pero ahí hablaba de los tipos, ¿no? Entonces, bueno, las misioneras de la caridad, todos conocemos quién es la fundadora, el lema, fíjense, tengo sed. Y ella sentía que tenía que apagar esa sed del hermano que necesitaba. Y ahí ya no importa si era de la religión que fuera, hindú, musulmán, lo que fuera. Ella, si ese hermano tenía sed, había que alimentarlo. Había que darle de beber. El tipo, un instituto religioso, y ahí lo que decíamos recién, de derecho pontificio, y está aprobada por la Santa Sede. El hábito que usan, la característica, el amor universal, la unión con Cristo, la presencia de María, irradiar al Señor a todos, y en el necesitado está Cristo. Después otras ramas, eso también iba a decir, ¿no? Es increíble el Espíritu Santo, ¿no? Porque frente a un fundador se abrían otras ramas. Por eso esto de ser realmente el jardín de la iglesia, ¿no? Entonces están los hermanos misioneros de la caridad, que en número es menor, pero es muy grande. La rama contemplativa femenina y masculina, y los sacerdotes misioneros de la caridad. A ver acá. Muy bien. Ahora quiero salir, a ver. Ahí está. Vamos ahora a ver otra. Esta fue la última, vamos a buscar acá. Este también es muy interesante. Ahí está. Acá los dominicos, creo que también lo conocemos, ¿no? El fundador, Santo Domingo de Guzmán, alabar, bendecir y predicar, ¿no? Esto de anunciar. El tipo es una orden religiosa,
pontificia, y mendicante, que hace referencia a que vive mucho de la providencia. Ahí está cómo es el hábito, las características, la oración. También ven que tienen un escudo donde está el lema, la vida comunitaria, el estudio y la predicación. Los santos conocidos: Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Alberto Magno, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, ¿no? Estos últimos latinoamericanos, y la vida de San Martín de Porres, que él no predicó desde un púlpito, pero sí con su vida, ¿no? Ahí está. Bien, acá están los salesianos, ¿sí? Como yo decía, ¿no? En nuestra Argentina recibió mucho de ellos el fundador Don Bosco. Denme almas y llévate lo demás. Un instituto religioso, clerical, es decir que hay también sacerdotes ahí, de derecho pontificio. La característica, la espiritualidad, es la caridad pastoral, la vivencia de la alegría, el trabajo y la templanza, la pastoral a los jóvenes, las ascesis de la bondad, el arraigo en Cristo y la vida en manos de María. Acá también no aparece, pero bueno, como rama a María Auxiliadora, ¿no? La rama femenina también. Y también creo que, si no me equivoco, también tienen laicos consagrados con esta espiritualidad, ¿no? Qué grande que es esto. ¿Y quién no ha tenido capaz una experiencia con los salesianos, ¿no? Yo conocí a algunos y la verdad que el tema de la alegría es muy, muy importante para ellos, ¿no? Bueno, acá vamos a ver monjes, y que son monásticos, por eso también de tipo religioso, orden religiosa monástica de derecho pontificio. Lo que yo les decía, el lema, oración y trabajo. El orden de San Benito, esto de oración y del trabajo, la importancia de la palabra de Dios y el oficio divino. Cuando decimos oficio divino nos referimos a la liturgia de las horas que reza la iglesia, no solamente los consagrados, y que se hace referencia al oficio de lectura, a las laudes, a las horas intermedias, a las vísperas, a las completas, que son todo son breves. El más largo sería quizás el oficio de lectura, pero todo tiene como centro también la Eucaristía. O sea, los consagrados tenemos que esencialmente vivir la misa todos los días, y estas liturgias tienen, digamos, como una base de la misa, ¿no? Bueno, los santos conocidos: Santa Escolástica y San Gregorio Magno. Después, los agustinos, del orden de San Agustín. El Papa Inocencio IV, buscando unificar las comunidades eremíticas que surgieron bajo la experiencia monástica de San Agustín, y su regla. Entonces se arma, como les decía, porque bueno, algunos ermitaños ya se ponían mayores, ya no podían vivir solos, o también otras cosas que les pasaba muy seguido, el tema de los asaltos, de los robos, y bueno, era muy peligroso, ¿no? Entonces se agrupan y así surge esta congregación. Fíjense en el lema, a ver, acá tengo la cámara, el lema: un solo corazón y una sola alma en Dios. También orden religiosa mendicante, vivir el evangelio y la liturgia, la vida en común, la búsqueda interior de Dios, la actividad apostólica, según las necesidades de la iglesia, la entrega al trabajo intelectual. El santo conocido: Santa Rita de Casia. Bueno, y esta que ya les expliqué cómo era, y ahora vamos a hacer así para esto volver a ver. Acá estoy de vuelta. Bueno, ya dejé de compartir, ¿verdad? Bien, esto sería un poquito lo que yo había pensado. Tenía otros videos, pero como tenemos ese inconveniente, voy a seguir hablando de otro que es un poco más reciente tal vez, del siglo XIX, aunque ya en otro momento lo podemos encontrar, pero hacemos referencia a los institutos seculares. Esto de los institutos seculares fue un desafío muy grande, porque era unir la contemplación con la acción.
y con el mundo de hoy, ¿no? Entonces, ser luz del mundo. Fíjense que están formados por cristianos que también viven una consagración celibataria, o sea, de pertenencia solo a Dios, desde un compromiso cotidiano con el trabajo, con la profesión, con la vida familiar. Hay laicos consagrados de institutos que están con sus familias, ¿no? Siguen a Jesús desde una doble dimensión, desde una consagración y una secularidad, viviendo en el mundo y aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. No es muy fácil, es bastante difícil, sobre todo en estos tiempos. Hay uno que nos puede así iluminar, creo que de la televisión de TVNW hay varios laicos consagrados, varones, ¿no? También. Entonces los miembros de los institutos seculares, permaneciendo en sus propios ambientes, buscan tener la misma relación que tuvo Jesús con las personas en lo cotidiano de la vida. Pensemos que Jesús caminaba por las calles, era conocido, el hijo del carpintero, decimos, ¿no? Entonces era alguien que tenía una relación con el mundo. Están presentes en todas las circunstancias sociales, están insertos en el mundo de la cultura, inclusive hablamos de la política, de la economía, y buscan hacer de toda su vida un apostolado, llevando a Cristo a los lugares más diversos. Insertos también en comunidades eclesiales, comprometiéndose muchas veces en pastorales diocesanas o parroquiales. También hubo un término que yo creo que se lo escuché al cardenal Primatesta, esto de familias eclesiales, ¿no? Una familia eclesial donde dentro de la familia eclesial encontrábamos los matrimonios, encontrábamos un instituto secular, encontrábamos las religiosas, los religiosos, el sacerdote, ¿no? Qué riqueza tan grande que tenemos. Bien. Después dice, por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Por eso los institutos seculares, y bueno, en realidad toda la vida consagrada, no puede aislarse y ser como francotiradores. Tenemos que unirnos a la pastoral de la Iglesia. Inclusive ahora va a comenzar el sínodo sinodal justamente en Roma, donde vamos a tener esto del diálogo, ¿no? De poder dialogar. Los miembros participan de la tarea evangelizadora de la Iglesia en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante los vínculos sagrados, asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y también la fraternidad propia de un modo de vida secular. Por eso todos estos institutos seculares también tienen ¿cómo se llama? Como una constitución, como un reglamento, como un modo de vida, donde van a especificar cómo va a ser el ritmo de las oraciones, cada cuánto el retiro anual, cuándo se haría el retiro anual, o sea, tienen un aspecto de comunitario. También hay un fundador, ¿sí? En cambio, volviendo al orden de las vírgenes consagradas, cada virgen consagrada tiene su espiritualidad. En mi caso, yo crecí bajo la sombra de la Virgen de Lourdes, entonces me identifico mucho con Santa Bernardita, que ella, jovencita, vio a la Virgen y lo que hace es rezar el rosario. Y dijo la Virgen, construyan una iglesia, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tuve la bendición de ir hasta Francia, ver la gruta, y alrededor de la gruta hay como 9 templos, 9 lugares donde está el Santísimo, altar, donde se está celebrando a misa en todos los idiomas y demás. Entonces, cuando volví a Córdoba, nosotros estábamos también construyendo una capillita que se llama Santa Bernardita y que nos estaba costando mucho. Entonces, en el 2019 le dije, hagamos una gruta grande, como que la gente también pueda entrar.
Así que es una gruta que tiene como 3 metros. Ahí la gente puede entrar dentro de la gruta y compartir con la Virgen. Y digo, bueno, fue de Dios que en el 2020, 2021 recibimos una gran donación, pudimos poner el techo, pudimos poner el piso, la capilla está hermosa, ¿no? Entonces, desde ahí también yo me afiancé mucho a Santa Bernardita. También ahí como signo que yo elegí está la foto de la santa, ¿no? Bien, hasta aquí sería más o menos esto de los institutos seculares. Pero luego, como el Espíritu Santo es tan creativo, surge lo que se llaman las sociedades de vida apostólica. Una sociedad de vida apostólica que probablemente más de uno lo conozca es Radio María, por ejemplo, ¿no? Como una forma más de vida consagrada, encontramos las sociedades de vida apostólica, ¿sí? Esta vida apostólica. Bien, las sociedades de vida apostólica, en ellas están los miembros viviendo en comunidad, fundan su consagración también, en seguir a Jesús, el apóstol del Padre, y están llamados a insertarse fuertemente a los diversos servicios apostólicos de la iglesia particular. Es decir, sus miembros fundan su congregación en el llamado de Dios y en la fidelidad a ese llamado como un compromiso personal, derivado de la opción por vivir la vida de Cristo y del Evangelio. Y en algunas sociedades de vida apostólica, sus miembros testimonian su consagración mediante un vínculo determinado por sus constituciones. Eso se va determinando ahí. También en esta vida comunitaria es inherente a esta forma de consagración. Dice, nos recuerda Juan Pablo II, en la exhortación post-sinodal de vida consagrada, en la vida de la comunidad, además debe hacerse tangible de algún modo que la comunión fraterna, antes de ser un instrumento para una determinada misión, a ver, seamos hermanos para poder misionar, también es un espacio teologal, qué importante, en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Esto sucede merced al amor recíproco de cuantos forman la comunidad, un amor alimentado por la palabra y la Eucaristía, purificado en el sacramento de la reconciliación, sostenido por la súplica de la unidad, don especial del Espíritu para aquellos que se ponen a la escucha obediente del Evangelio. Realmente uno queda admirado, ¿no? Yo siempre pienso en este Dios inagotable que tenemos, ¿no? Y bueno, el Espíritu infunde estas realidades, ¿no? Es un abanico inmenso, es como un jardín florido que tenemos todas las especies, ¿no? Y entonces, fíjense lo que está pasando también hoy. Existen y siguen surgiendo nuevas formas de vida consagrada. Entonces, la iglesia dice, bueno, a ver, estemos atentos, veamos de qué se trata. Y dice así, nuevas formas de vida consagrada. Han surgido en este último tiempo una variedad de nuevas formas de vida consagrada. Y en algunos casos se trata de familias eclesiales, en donde, ahí está lo que yo les decía antes, lo que decía el cardenal Primates también, miren, en donde participan de un mismo carisma y en algunos casos de la misma vida comunitaria, matrimonios, consagrados, célibes, ministros ordenados. Muchas veces encuentran su lugar en la iglesia como unas asociaciones públicas o privadas de fieles. Esto es Radio María, perdón lo que dije antes, ¿no? Pero esto es Radio María, ¿no? Esto de una asociación privada de fieles, ahí está, o pública, no lo sé. En este sentido nos dice la vida consagrada en el número 12, que es el documento donde yo me estoy basando, ¿no? Dice, la perenne juventud de la iglesia comunitaria continúa manifestándose también hoy, en los últimos decenios, después del Concilio Ecuménico Vaticano II. Han surgido nuevas o renovadas formas de vida consagrada, y en muchos casos se trata de institutos semejantes a los ya existentes, pero nacidos de nuevos impulsos espirituales y apostólicos. Su vitalidad debe ser discernida por la autoridad de la Iglesia,
A veces el obispo también tendrá que discernir, hacer su oración, ver si realmente es Dios esto, ¿no? Porque bueno, el mal espíritu se puede meter en cualquier lugar y hacer una egolatría, ojo, ¿no? Y creer que Dios quiere esto y bueno, Dios va a manifestar con los hechos de que no es así. Su vitalidad, bueno, vuelvo a leer, su vitalidad debe ser discernida por la autoridad de la iglesia a la que corresponde. Realiza los necesarios exámenes tanto para probar la autenticidad de la finalidad que los ha inspirado, como para evitar la excesiva multiplicación de institutos análogos. Entonces, no surgió una y surgió otra, y si es todo lo mismo, bueno, a ver, hablemos de unidad. En realidad, la mayoría ya sabemos que inclusive hasta hay crisis ahora en algunos institutos religiosos y en más de una oportunidad se han ensamblado, ¿no? Estos institutos, si más o menos respondían como al mismo carisma de los fundadores, ¿no? Dice, entonces la excesiva multiplicación de instituciones análogas entre sí, con el consiguiente riesgo de una nociva fragmentación en grupos demasiado pequeños. En otros casos se trata de experiencias originales que están buscando una identidad propia en la Iglesia y esperan ser reconocidas oficialmente por la Santa Sede Apostólica, única autoridad a la que compete el juicio último, ¿no? No sé, o sea, pienso la Madre Teresa de Calcuta fue una necesidad de su tiempo, ¿no? Cuando también los mismos, cuando surgieron todos los, los institutos de hospitales, cuando se veía tantos enfermos, o la educación, ¿no? Como por ejemplo los escolapios, que surgen para poder educar, el mismo Don Bosco que decíamos recién, ¿no? Entonces muchas veces frente a una necesidad surgen estas nuevas consagraciones, congregaciones. Estas nuevas formas de vida consagrada que se añaden a las antiguas manifiestan el atractivo constante que la entrega total al Señor, el ideal de la vida de la comunidad apostólica y los carismas de fundación continúan teniendo también sobre la generación actual y un además signo de la complementariedad de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Esta palabra también me gusta mucho, ¿no? No hay una mejor que la otra. Todas las congregaciones, todos los institutos circulares, toda la vida consagrada, tenemos que representar y vivir la unidad, ¿no? Donde no hay una mejor que la otra, sino que nos ayudamos entre todos, ¿no? Estas nuevas formas de vida consagrada, perdón, eso ya lo leí. Además, el espíritu en la novedad no se contradice. Prueba de esto es el hecho de que nuevas formas de vida consagrada no han suplantado a las precedentes. Por ejemplo, cuando primero surgió la vida contemplativa con mayor intensidad, cuando surgen las vidas apostólicas, bueno, se suspenden esto, y no se suspendió, no terminaron las contemplativas, siguieron las congregaciones contemplativas y también las activas. Entonces, esto habla de la riqueza, ¿no? del Espíritu Santo. En tal multiforme variedad se han podido conservar la unidad de fondo gracias a la misma llamada a seguir, en la búsqueda de la caridad perfecta, a Jesús, que es virgen, pobre y obediente. Entonces desde ahí basamos lo que estábamos viviendo y pensando en esto de la vida, de los distintos tipos de vida consagrada. Y como decíamos al principio, esta es una manera de vivir al estilo de Jesús. Esta consagración es que todos los bautizados tenemos que vivirla, que es la santidad, que es la consagración con el bautismo. Y animarnos a ser también misioneros, también de anunciar, que en realidad la comunión y la misión también obviamente son características propias de la iglesia. El crear comunión, el crear comunidad, el conocernos unos a otros, el respetarnos también en nuestras diferentes realidades. Pero no tenemos que perder la mirada de misionar. A mí me dicen a veces, no digamos, no hablemos tanto, mira que hay que respetar, es obvio, hay que respetar a todos,
pero no confundamos con respeto y el tema de no anunciar, ¿sí? Tenemos que anunciar, y como dice San Pablo, ¿no? A tiempo y a destiempo tenemos que anunciar. Entonces, más o menos, esto sería lo que hemos visto lo que habíamos preparado para el día de hoy. Francamente, muy, muy lindo esta experiencia para mí, como le decía a Santos, ¿no? Que conocer y trabajar esto me ha hecho mucho bien, porque bueno, también reconocer y agradecer a Dios por lo que es la vida consagrada, ¿no? Vivir al estilo de Jesús. Y después otra noticia linda es que en el 2025 va a haber un encuentro allá en Roma de las vírgenes, perdón, de la vida consagrada, va a ser un año jubilar. Y ahí, bueno, ya nos estamos preparando para eso, ¿no? Dios quiera que también me toque ir. Pero bueno, mientras tanto estamos preparándonos para ese encuentro con el Papa Francisco, Dios mediante. Así que desde mi parte yo creo que ya estoy terminando con esto, que en este tema vimos las diversas formas de consagración. La propuesta para el próximo lunes sería un poco ver las fuentes teológicas de lo que es la vida consagrada. Vamos a tratar de hacerlo de una manera también sencilla. Así que bueno, creo que no sé si más o menos está bien, si se Pero hemos entendió. tenido hermoso taller, Silvia. Muchísimas gracias por Mm, compartir esto que a veces no es muy conocido en los laicos, ¿no? Este tema de la mm, vida consagrada, las distintas tipos de tipos de vida vida. consagrada como hablaste hoy. Así que ha sido un tema muy lindo, ¿eh? O sea, el que mire este video seguro se va a entusiasmar a sumarse a este taller de los lunes de septiembre para continuar. ¿Está ahí, Giovanna? ¿Estás ahí, Giovanna, desde Costa Rica? Te están Ah, mirando. mira. ¿Cómo Ah, estás, hola. Giovanna? Hola Nico, hola, buenas noches. Buenas Pero qué lindo Gracias. noches. escucharte aquí en este Zoom tan lindo y desde tan lejos, conectada. Gracias. Sí, gracias. Bueno, Bueno, perdón que no había preparado otros videitos, pero por un problema técnico no se pudo ver, pero bueno, traté bien. de explicarlo. Bueno, Silvia, Sí, gracias. sí. Estamos esperando Oh, atentos el tercer encuentro que acabas de decir que nos tenés ahí preparado ya para el próximo lunes. sí, ¿Sí? así Muchas es. gracias por Bueno, estar. Y sí, lo dejamos en tus manos las últimas palabras. Gracias. no, gracias, en realidad gracias a vos, ¿no? Que una de las cosas que tenemos que vivir en la vida consagrada también se habla de la fidelidad, ¿no? Ser fiel a estas mociones del Espíritu Santo. Así yo te agradezco a vos esta oportunidad que me das y que al fin se está concretando. Gracias. Bueno, gracias también por todo el tiempo que nos dedicás aquí en Unión con Dios. Gracias a los hermanos que están aquí por Zoom y los que están viendo en este momento, lo van a ver después, este video que transmitimos por Facebook y que va a estar subido en nuestro canal en Unión con Dios, en YouTube, ¿no? De Unión con Dios. Gracias, hasta mañana, si Dios quiere, los nuevos Gracias. talleres de los martes, el rosario y todo lo que tenemos semana tras semana en Unión con Dios y en Soy Convivente. Gracias, muy amable. Hasta Gracias. mañana. Gracias, hasta luego.